10 fiscales se preparan en Atacames dentro de este proceso de delitos acuáticos. La iniciativa la toma el Ministerio Fiscal dentro del proceso de capacitación para atender delitos en el mar. Veamos. Por iniciativa del fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, los operadores de justicia y miembros de las Fuerzas Armadas se capacitaron durante 3 días sobre el Plan Nacional de Seguridad para controlar los delitos más comunes en la frontera colombo-ecuatoriana. Una capacitación para jueces, fiscales, miembros de las instituciones armadas, de espacios acuáticos y Policía Nacional en temas de delitos de trata de personas, delitos de narcotráfico, de hidrocarburos, delitos de carácter transnacional o internacional, que son pues los inherentes de que mayor repercusión han tenido precisamente en la zona norte de la provincia. Importante es que se establezcan, como le indiqué, la forma como trabaja la Armada en la parte marítima, la forma como se deben presentar los casos ante los fiscales respectivos, sean esto en forma flagrante o sean esto en forma normal. Entonces lo importante es que entremos en ese diálogo, en esa interrelación en cuanto a nomenclatura, en cuanto a cómo se desarrollan los casos y más aún ahora que se estableció un nuevo código orgánico de penal. El fiscal provincial Diego Pérez aseguró que el índice delictivo ha disminuido en esta provincia. Bueno, pues tomando en consideración los índices que teníamos hasta el mes de julio del año en curso, pues consideramos de que las incursiones que se ha hecho a través de Policía Nacional, a través de la Armada Nacional, obviamente bajo la dirección de la Fiscalía, han tenido resultados positivos y en delitos contra la vida, en delitos de carácter que dicen relación a narcotráficos e hidrocarburos, hemos tenido un índice de disminución a la tasa que anteriormente teníamos. Indicó que con esta capacitación se reforzarán las acciones, ya que operativos ejecutados han sido positivos. A nivel nacional es un plan de seguridad en todo lo que dice relación a delitos en espacios acuáticos. ¿Cuánto tiempo se va a estar? No, pues que lo que es Fiscalía General del Estado tiene una política institucional al amparo de lo dispuesto en el artículo 194 y 195 de la Constitución de la República, en lo que nos compete el ejercicio de la acción penal pública en los diversos tipos penales que llegan a nuestro conocimiento. Es el propósito de disminuir las tasas en todos y cada uno de ellos y creo que en el decurso de los 2 últimos meses Fiscalía ha incursionado en los cantones de Quinindé, San Lorenzo y Esmeraldas, haciendo operativos que han arrojado resultados altamente positivos y satisfactorios para la ciudadanía. Esta reunión de las autoridades se llevó a cabo en el Hotel Marqués del Cantón Atacames, con imágenes de Jairo Saltos, Andrea Chere, Telecosta.